Caleb siempre había creído que un hombre no podía cambiar su destino. Creía en las palabras de los ancianos, que lo que fuera a ocurrir ocurriría, y nadie podría evitarlo. Pero cuando la vida empezó a arrebatarle todo lo que amaba, su fe en esas palabras se desvaneció. Vivía en el pueblo de Mbalenga, situado en la frontera entre la selva y la sabana. Su familia era fuerte hasta que ocurrió una tragedia que nunca pudo olvidar. Caleb perdió a su hermano. Hace un año, durante una violenta tormenta, su hermano menor, Luango, se había adentrado en el río en una barca para comprobar las trampas para peces. Caleb debía ir con él, pero aquel día se quedó dormido tras una dura jornada de trabajo y no pudo acompañarle. La tormenta empezó de repente. El viento aullaba como una bestia hambrienta, los truenos hendían el cielo y el agua del río arreciaba. Por la mañana, los aldeanos encontraron la barca rota y restos de la ropa de Luango en la orilla. Caleb se culpó a sí mismo. No podía dormir ni comer. Si no se hubiera quedado dormido, si hubiera ido con su hermano, quizá las cosas habrían sido distintas. Con el tiempo, el dolor no desapareció, sino que se convirtió en otra cosa, en un pensamiento obsesivo, y sí. Un año después de la tragedia, Caleb fue al bosque a cazar. Deambuló entre los altos árboles, buscando huellas de animales en el suelo. El sol estaba a punto de ponerse y decidió dar media vuelta, pero entonces notó algo extraño. Frente a él había un río que no había estado aquí antes. El agua era negra como la noche, pero no por el barro, era demasiado lisa, como el cristal. Ni una sola ondulación, ni un solo movimiento, solo una inquietante y silenciosa quietud. Caleb se inclinó sobre el agua. No vio su reflejo. En el agua vio a su hermano. Luango estaba de pie en la barca, con la ansiedad congelada en el rostro. Las olas crecían y Caleb comprendió que aquel era el día en que su hermano se había ahogado. No. Susurró, dando un paso atrás. Pero cuanto más miraba, más brillante se hacía la visión. Y entonces oyó una voz. No sabía si era el susurro del agua o algo dentro de él, pero la voz decía, ¿quieres arreglar esto? Caleb apretó los puños. Sí, susurró. Y el río respondió. Se despertó en el pasado. Todo a su alrededor era exactamente como lo recordaba. El aire olía a tierra húmeda después de la lluvia, la niebla se disipaba lentamente sobre el pueblo, y a lo lejos ya podía oír cómo se acercaban los truenos. Caleb estaba allí, aquel mismo día. Corrió hacia el río, donde su hermano ya estaba subiendo a la barca. Luango, no te vayas. Gritó. Su hermano se dio la vuelta, sorprendido por sus palabras. ¿Por qué? Va a empezar una tormenta, no puedes meterte en el agua. Luango vaciló, pero Caleb lo agarró del brazo. Quédate aquí, por favor. Finalmente, su hermano asintió y no quiso meterse en el agua. El pasado había cambiado. Cuando Caleb despertó en el presente, el corazón le latía deprisa. Volvió a la aldea, con la esperanza de ver a su hermano vivo. Y Luango estaba allí. Su madre lloraba de alegría, los vecinos miraban a Caleb con gratitud. Había cambiado el destino. Había salvado a su hermano. Pero la alegría no duró mucho. A la mañana siguiente, su madre cayó al suelo, tosiendo sangre. ¿Qué le pasa? Gritó Luango. Los ancianos la examinaron y negaron con la cabeza. La enfermedad le sobrevino de repente. Nadie puede salvarla. Caleb sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Quería salvar a su hermano, pero ahora había perdido a su madre. Caleb corrió de vuelta al río. Arregladlo. Gritó. El agua negra volvió a reflejar el pasado. Vio a su madre, sana, viva. Pero la voz del río volvió a susurrar, ¿quieres arreglarlo? Caleb asintió sin pensarlo. El tiempo volvió a retroceder. Volvía a estar allí, ese mismo día. Pero esta vez hizo las cosas de otra manera, dejó que su hermano saliera en la barca, pero advirtió a su madre que no saliera de casa ese día. Cuando Caleb despertó en el presente, corrió a la aldea. Y esta vez su madre estaba viva. Luango también estaba allí. Caleb los abrazó a ambos, con lágrimas cayendo por sus mejillas. Todo estaba bien ahora, todo estaba bien ahora.
Pero entonces oyó un grito. El pueblo no era el mismo de antes. Había gente enferma y demacrada caminando por las calles. ¿Qué había pasado?, preguntó Caleb. Le respondieron. Una epidemia. La gente empezó a morir después de que tu madre se recuperara. Caleb se tambaleó. Había salvado a su madre. Pero ahora decenas de personas estaban muriendo. No. Susurró. Volvió corriendo al río. Pero cuando miró en el agua, no vio su reflejo. Ahora solo estaba el pasado. Caleb se desesperó. Cada vez que intentaba arreglar algo, una nueva tragedia sustituía a la anterior. Pero, ¿y si lo intentaba de nuevo? ¿Y si hubiera una forma de arreglar las cosas? Cayó de rodillas frente al río. Déjame intentarlo de nuevo. Pero esta vez el río no respondió. Miró dentro del agua. Y vio algo terrible. Allí no había futuro. No había pasado. No había nada de sí mismo. Había desaparecido. Caleb quiso cambiar su destino, pero el río lo aniquiló. El pueblo siguió adelante. Luango y su madre eran felices. Pero nadie recordaba su nombre. Y no quedaba rastro de él en la orilla del río. El río solo esperaba a la siguiente víctima. Caleb estaba sentado en el borde de su cabaña, mirando al suelo frente a él. Se sentía vacío, como si algo en su interior se hubiera roto. Le temblaban las manos y tenía la mente nublada por el insomnio. Llevaba días sin poder comer ni dormir bien, con sus pensamientos encerrados en un interminable laberinto del pasado. Había cambiado el destino. Había salvado. Pero entonces, ¿por qué todos sus intentos conducían a más desastres? Cada vez que daba un nuevo paso, era como si el destino se regodease convirtiendo sus esfuerzos en algo terrible. Cuando salvó a su hermano, su madre murió. Cuando salvó a su madre, el pueblo se sumió en una epidemia. ¿Qué ocurriría si lo intentaba de nuevo? Últimamente, Caleb empezó a notar algo extraño. Sentía que los aldeanos le miraban de forma diferente. No había ira en su mirada, sino una especie de extraño distanciamiento. Como si. Era como si no recordaran quién era. Incluso Luango, el hermano menor que había rescatado, a veces lo miraba demasiado tiempo, como si tratara de recordar quién era. Caleb había oído una vez a las mujeres del pozo cuchichear sobre él. Está diferente. Puedo sentirlo. Ha cambiado. Es como si nunca hubiera estado entre nosotros. Estas palabras se clavaron en su corazón como lanzas. Se dio cuenta de que el río le estaba quitando algo. Y si no hacía nada, un día desaparecería por completo. Solo le quedaba una persona a la que acudir en busca de respuestas. Caleb fue a ver al anciano Nuba, un anciano sabio y huraño que había vivido más tiempo y conocía todos los secretos de la aldea. Cuando Caleb entró en su choza, el anciano ni siquiera levantó la cabeza. «Estabas en el río», dijo sin hacer preguntas. Caleb se estremeció. «¿Sabes lo que es este lugar?». Tenía la voz ronca. El anciano guardó silencio durante largo rato, y luego habló. «Este río es más antiguo que nuestro pueblo. Nuestros antepasados conocían su verdadero nombre». «¿Cuál era?». El anciano levantó sus ojos oscuros hacia él. «El camino de los perdidos». Caleb tragó saliva. «No entiendo». Nuba cogió un puñado de arena y dejó que se deslizara lentamente entre sus dedos. «Los que pisan este camino dejan de existir para este mundo». Caleb sintió una fuerte punzada de miedo en el pecho. «¿Qué significa eso?». «Ya estás muerto, Caleb». Sintió que la frialdad le agarrotaba el cuerpo. «No». Sacudió la cabeza. «No, estoy vivo». Nuba asintió. «Por ahora». Caleb no podía aceptarlo. No podía creer que todo lo que había hecho fuera en vano. No podía dejar que el río se extinguiera. Esa misma noche, fue al río de nuevo. Estaba donde siempre, quieto, negro como la puerta del abismo. Caleb se arrodilló ante el agua. «No dejaré que me lleves». Su voz estaba llena de desesperación. «Arréglalo». El agua tembló.
Una voz familiar resonó en su cabeza. ¿Quieres arreglarlo? Caleb cerró los ojos. Sí. Y todo a su alrededor desapareció. Cuando despertó, estaba de vuelta en el pasado. Pero algo había cambiado. Esta vez, no sabía qué arreglar. Luango estaba vivo. Su madre estaba sana. El pueblo nunca había sufrido enfermedades. Pero nadie le reconocía. Caminaba por la aldea, pero todos los que le veían le miraban como si fuera un extraño. Fue a su choza, pero allí vivía otra familia. ¿Qué hacéis aquí?, preguntó el hombre que estaba en la puerta. Caleb retrocedió. Sintió que algo se desgarraba en su interior. El río le había engañado. No había arreglado su destino. Lo había borrado de la historia. Se precipitó hacia el agua. Estaba vacía. No había pasado ni futuro en ella. Ni siquiera estaba su reflejo. Extendió la mano, pero el agua permanecía fría e inmóvil. Entonces oyó un último susurro. Querías arreglar las cosas. Lo arreglaste. A la mañana siguiente, el pueblo vivía su vida habitual. Luango estaba pescando. Su madre preparaba el desayuno. Los aldeanos trabajaban en el campo y reían alrededor del fuego. Pero nadie recordaba a Caleb. Nunca había existido. En la orilla, el río permanecía quieto. Su superficie estaba serena, como si nada hubiera ocurrido. Esperó a que llegara la siguiente persona, llena de pesar, que quisiera cambiar su destino. Y cuando eso ocurriera, volvería a hacer la pregunta, ¿quieres arreglar las cosas?